Buenas tardes, señores alumnos. Muy bien, siendo 12:32 de la tarde del día 13 de noviembre, vamos a iniciar nuestra sesión número 22. El día de hoy vamos a ver acerca de las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Para poder resolver circuitos que tienen otra característica. Vamos a hacer algunos ejercicios. Dejamos pendiente un ejercicio el día de ayer. En unos instantes lo vamos a revisar, pero primero quisiera revisar este tema de las leyes de Kirchhoff. Muy bien, estamos ya con 8 participantes, vamos a comenzar. Muy bien, ¿tienen acceso a mi pantalla? Sí, profesor, sí. Ok, gracias. Muy bien, entonces empecemos con lo que es la primera ley. Las leyes de Kirchhoff lo que van a hacer es darme una herramienta. Son dos leyes nada más, son dos leyes las de Kirchhoff. Me van a dar una herramienta con la cual yo voy a poder calcular voltajes y corrientes en algunos circuitos, ¿ya? Entonces, la primera ley, que también se le denomina ley de nodos, ¿ya? Una ley muy sencilla, fíjense, les dice básicamente que en un punto de unión, que ya hemos visto se llama nodo, si a un nodo le ingresa una corriente, ¿no? Entonces, por conservación de la corriente, que también es conservación de la energía, debe haber una corriente de igual magnitud que sale de ese nodo. Entonces, yo puedo decir, al nodo A, corrientes que entran a ese nodo es igual a las corrientes que salen de ese nodo. Formalizándolo en forma matemática, la sumatoria de todas las corrientes que ingresen al nodo A tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que van a salir. Por ejemplo, acá tienen un caso especial. Tenemos un nodo donde llegan 3 ramas. ¿Listo? Podemos apreciar que I1, ¿no?, viene en este sentido, en esta rama. Tenemos las corrientes I2, las corrientes I3. Muy bien, entonces, de acuerdo a la primera ley, nos dice que corriente que entra, la única que entra por lo que vemos es I1, tiene que ser igual a la suma de I2 más I3. Esto siempre y cuando no hayan pérdidas, por eso, por conservación de la corriente, ¿no? Entonces, por conservación de la energía. Esta es la primera ley. Una ley muy sencilla, muy práctica, además, ¿no?, nos va a ayudar en varios casos. Un momentito vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual van a ver la utilidad de esta primera ley. Muy bien, entonces la primera ley o ley de nodos referida a corrientes. Tenemos una segunda ley. La segunda ley nos habla de, es la ley de mallas. Lo que me habla esta ley de mallas es que nos dice que la suma de caídas de voltaje, delta B, ¿ya?, a través de cualquier elemento del circuito que forma parte de un circuito cerrado debe ser cero. Entonces, la suma de todos los voltajes en una malla, ¿ya?, en una malla debe ser cero. Muy bien. Entonces, esa es otra ley, ¿ya? Bueno, antes de ver acá algunos casos, podríamos nosotros indicar cómo es a qué se refiere con esto de caídas de voltaje, ¿no? Ya lo vamos a explicar mejor, pero miren, básicamente, a ver, imaginen ustedes que recuerda que habíamos hablado acerca de mallas. Entonces, imaginemos que tenemos acá una malla, ¿listo? Una malla en la cual tenemos acá una resistencia, ¿ya? Acá tenemos, digamos, otra resistencia. Acá abajo vamos a tener otra resistencia. Y toda esta malla está alimentada, está energizada por una fuente de voltaje.
¿Listo? Entonces acá tenemos más, menos, y acá vamos a tener un voltaje B, digamos. ¿Listo? Cuando circule la corriente, ¿no?, que es impulsada por esta fuente, ¿no?, vamos a tener nosotros que acá tenemos una corriente I. Cuando esta corriente I pase por esta resistencia, que llamémosla que es un R1, acá va a haber un R2, y acá tenemos un R3. Cuando pase por R1, esta corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, va a provocar un voltaje. Un voltaje. ¿Listo? Pero es un voltaje que se va a consumir esta resistencia. La resistencia va a consumir esta energía que le vamos a proporcionar. Entonces, como es un consumo, entonces ponemos acá, y esto es siempre en las resistencias, acá va de más a menos. Igual, la corriente sigue su curso, es un circuito, fíjese, es todo en serie, viene por acá la corriente, ahora se dirige en este sentido, pasa por R2, igual, provoca esto se le llama caída, más menos B2. Y cuando pase por la tercera resistencia, va a provocar más menos B3. ¿Listo? Entonces, de lo que me habla la segunda ley, dice la sumatoria de las caídas de voltaje, de la diferencia potencial en un circuito cerrado, tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a tratar este problema? Pues bien, nosotros vamos a ver, nosotros vamos a analizar desde que nace, desde que parte la corriente, desde el punto donde está la fuente de alimentación. Entonces vemos acá que va de menos a más, de menos a más. Eso se conoce como una subida de voltaje. ¿Listo? Es una subida de voltaje, entonces, a ver, es una subida de voltaje, entonces nosotros vamos a tener B, ¿listo? Después, si seguimos en el mismo sentido de la corriente, tenemos que es de más a menos. Ahora cambió, ya no es de menos a más, ahora es de más a menos, eso se llama caída. Menos B1, seguimos según el recorrido de la corriente, llegamos a B2, de más a menos, menos B2, continuamos, más menos B3, menos B3, todo esto nos dice la segunda ley que debe ser igual a 0. Esa es la segunda ley. ¿Ya? Eso es la segunda ley. Nos está indicando que la fuente de alimentación es una subida de potencial. Entonces, en esta malla cerrada se debe mantener, ¿no? Si no hay pérdidas, ¿no? Si no hay pérdidas, debe haber también conservación de la energía. Entonces acá lo que tenemos es que los voltajes en subida, ¿no?, así también se le llaman a los de la fuente, voltaje en subida, tiene que ser igual a la caída de voltajes que se da en todo el circuito. Entonces tenemos B subida, de menos a más, vamos por acá, más menos, entonces eso es una caída, menos B1, venimos por acá, otra caída, menos B2, y finalmente de más a menos, menos B3, igual 0, caídas. Recuerdan que habíamos hecho un diagrama, más o menos se les explicaba en un diagrama, tenían algo así, donde decía, por ejemplo, partimos de 0 y venía así, y esto era B. Se mantenía unos instantes en B, y después caía hasta un B1. No sé si recuerdan esto. Habíamos hecho uno, esto es algo así, B1. Después nos encontramos con la siguiente resistencia. Va a caer a B2. Continuamos nuestro viaje y llegamos a B3. Y donde ahí ya vamos a llegar a
a 0, ¿no? Perdón, acá sería hoy una pequeña meseta y de ahí B3, ¿no? 0. Ese sería mi B3. Y de ahí 0. Muy bien. Entonces, ven, acá es una subida. Llegamos a un punto máximo que es B, ¿no? Que es la fuente. Y después comenzamos a, conforme pasamos por cada resistencia, tenemos caídas. Acá sería I1 por R1, acá sería I2 por R2, y acá sería I3 por R3, ¿no? Son caídas hasta que al final llegamos otra vez a 0, y después se repite el ciclo, otra vez impulsamos la corriente, y completamos una vez más el circuito, ¿no? Entonces, esto nos está reflejando el comportamiento de esta malla. Bien. Se pueden producir algunas situaciones conforme vayamos analizando circuitos, como por ejemplo, tenemos este caso. Fíjense, acá me indica que este punto que ven acá, el punto A, dice que está a un potencial alto, mientras que el punto B está a un potencial bajo. Entonces, la corriente me dice que está en este sentido. ¿Listo? Está yendo en ese sentido. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos nosotros visto en física, siempre hemos dicho que las cargas viajan, ¿no?, de un potencial a otro potencial, ¿no? Siempre iban al de mayor potencial. Los electrones viajan hacia donde hay mayor potencial. Muy bien. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la corriente, ¿no?, la corriente está yendo de mayor a menor potencial. Y eso no puede ser. Debería ser al revés. Que vaya de un punto, ¿no?, de menor potencial, o sea, provocar una caída. Entonces acá tenemos, me dice el potencial en B menos el potencial en A, pero yo sé que el potencial en A es mayor que el de B, ¿no? Este potencial es mayor, por lo tanto va a salirles negativo. La corriente está yendo en contra, ¿no?, en sentido contrario. Es como que si los electrones estuvieran viajando, en vez de irse a la placa positiva, estarían yendo a la placa negativa, ¿no? Entonces están viajando en sentido contrario, ¿no? Entonces tenemos esta disposición, ¿no? Entonces, si yo tengo una resistencia en la cual tengo los potenciales de esta forma, he dibujado así la corriente, al final voy a tener un potencial, ¿no?, un I por R, de acuerdo a la ley de Ohm, negativo, ¿ya? Ahora miren, si ahora el punto B fuera el de mayor potencial y el punto A de menor potencial, ¿no? Entonces, acá que tenemos, ¿no?, el sentido como están viajando los electrones, el mayor en este caso, ¿no? Pero están haciendo que, fíjense, ¿no?, como acá sí el potencial en B es menor que el potencial en A, ¿no? Entonces acá sí les va a salir positivo, ¿no?, porque los potenciales son mayores. Entonces, acá tenemos otra situación en el caso con fuentes. Si yo tengo la fuente que está polarizada de esta manera, menos más, ¿listo?, menos más, ¿no?, la fuente electromotriz, la fuerza electromotriz, la tenemos de esta manera, y el potencial en B es mayor que el potencial en A, ¿no? Entonces esto va a ser positivo. Sin embargo, si yo polarizo de esta manera, ¿no?, voy a tener que el potencial va a ser menos E. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver en los ejercicios, y a lo que quiero llegar en esto, de repente puede pasar un poquito confuso, pero a lo que quiero llegar es que en un ejercicio dado, ¿no?, en un ejercicio que tengamos, por ejemplo, nosotros vamos a tener situaciones en las cuales va a haber diferentes potenciales, ¿ya? Debido a que es toda una red de resistencias, todo, va a haber un momento en el cual nosotros tengamos puntos en los cuales tengamos diferentes potenciales. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si acá tenemos un nodo que se llame A, y acá tenemos un nodo B, ¿no?, acá una resistencia. Entonces, si yo tengo esta indicación de AB, así, significa que A
yo estoy considerando que A está a mayor potencial, ¿ya? Es mayor potencial. Y B es el punto de menor potencial. Eso es lo que está, lo que se refiere esta indicación, esta nomenclatura. ¿Listo? O sea, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al hecho de que pudiera ser, ¿no? Que el nodo A que ustedes ven acá, ¿no? Ese nodo A está conectado directamente o a través de otras resistencias, está conectado a lo que es el positivo de una fuente, ¿no? Entonces acá podría haber una fuente, ¿sí? Acá podría haber todo un arreglo de resistencias, lo vamos a poner así, un arreglo, y acá podría haber otro arreglo de resistencias, ¿listo? Pudiera ser algo así, ¿no? Entonces, el punto A está conectado casi, se puede decir, directamente al positivo de la fuente, y el punto B está al negativo de la fuente, ¿ya? Entonces, esa podría ser una situación, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que este se dice está a más potencial que este punto. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido algo así? ¿No? Igual, una resistencia, acá un nodo, hubiera salido algo así, ¿listo? Y vamos a tener, acá le voy a poner así, una red, así lo vamos a poner, ¿ya? Esto se le llama una red de resistencias. Muy bien, entonces, y vamos a tener algo así, ¿ya? Imagínense algo así, ¿listo? Algo así. Y acá yo tenía B sub A, A y B. Y yo asumía para mi cálculo que esto era así. ¿Listo? Entonces, acá lo que estoy haciendo es que estoy asumiendo que este punto tiene más potencial que este punto. ¿Ya? Si yo digo, quiero calcular el valor de B a sub B. Y acá tengo la corriente. Entonces, yo quiero calcular este valor. Estoy asumiendo que A es más positivo que B. ¿Listo? Al momento que yo calcule, al momento que yo vaya a calcular, la corriente ahí siempre ingresa cuando calcule caídas de voltaje, la corriente siempre ingresa en una resistencia, siempre ingresa por el positivo y sale por un negativo, siempre. Eso me va a servir para yo saber que acá está creando una caída de voltaje. Las resistencias nunca son subidas de voltaje. Los únicos que son subidas de voltaje son las fuentes. Las resistencias son caídas de voltaje. Entonces, una corriente se dibuja de esta forma, ingresando por un positivo y un negativo. Y esto me sirve para acá, para la fuente, para el voltaje que me pida calcular. Para eso me pide. Para eso me sirve este más y este menos. Entonces, yo voy a calcular, ¿ya? A la hora que ustedes hagan su cálculo, saldrá I es igual, y acá les va a salir un valor negativo. Un valor negativo, tanto en valor voltios. ¿Qué significa? Significa que el punto A, yo pedí así, B a sub B, digamos, ¿no? Yo quería calcular este valor. El problema me dijo, y B a sub B, ¿a qué es igual? Pero acá es corriente, acá es voltaje, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual? Me van a decir, ¿no? Es ese valor, ¿listo? Entonces, cuando yo haga mi cálculo, me saldrá este valor. Ya va a salir este valor. O sea, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Porque el punto A en realidad estaba indirectamente está conectado al negativo y el punto B va a estar conectado al positivo. En realidad debió haber sido así. Así. Así debió haber sido. ¿Listo? Así es como ha debido de ser, ¿no? Pero en un circuito, obviamente, cuando ustedes empiecen a calcular,
no van a saber si realmente está a mayor o menor potencial. Se puede deducir, sí, lo podemos deducir analizando esta parte, ¿no? Viendo, no, eso tiene que ser al revés, ¿no? Lo pueden deducir, pero al comienzo pudiera ser que no lo puedan ver de manera clara, ¿no? No puedan observarlo tan rápidamente. Entonces van a calcular obviamente lo que se les pide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que les va a salir un valor negativo en su respuesta. Ese valor negativo solamente les está indicando que tomaron al revés, en sentido contrario, nada más. No les va a decir que está mal la respuesta. Supongamos, acá le salió menos 12 voltios. El valor está bien, numéricamente está bien, es 12 voltios. El menos solo me indica que no era así, sino que el sentido real era así, con la corriente subiendo, por así decirlo, ¿no? Y acá era más y acá era menos. Y el voltaje no debía ser B A sub B, B sub AB, no, sino debió haber sido B sub BA. Esta era la indicación correcta, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, cuando nos dé un valor negativo, solo quiere decir, en el caso de voltajes, que es la polaridad es inversa, y también puede haber corrientes que me salgan negativas, quiere decir que no era en este sentido, sino era en sentido contrario. ¿Ya? Eso va a ser común, nos va a salir. Entonces, el signo solamente es sentidos y polaridad, nada más. ¿Ya? No va a influir en el valor numérico. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver, acá tenemos algunos, es lo mismo, nosotros vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá un ejercicio, ahorita lo vamos a desarrollar, es un ejemplo, pero miren, ¿cómo van a darse cuenta cuando ustedes van a aplicar las leyes de Kirchhoff? Y cuando, como hemos estado haciendo hasta el día de ayer, solo la ley de Ohm. Cuando yo veo un circuito que puede ser de una, de dos o más mallas, cuando yo veo un circuito en el cual ustedes rápidamente pueden identificar una, y en este caso, dos fuentes de alimentación, ya significa que acá tienen que aplicar leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Si yo hubiera tenido una sola fuente y acá no hubiera habido nada, hubiera sido una línea nada más que conecta esa resistencia, la de 4 con la de 2, entonces aplicando ley de Ohm hubieran resuelto. ¿Ya? Pero aparecen dos fuentes. Ahora fíjense, esta resistencia no la puedo simplificar de manera tan sencilla, ¿no? 4 sí la puedo sumar con 2 porque está todo en serie. Como están en serie, las puedo cambiar de posición. Puedo intercambiar 2 que pase para acá y 9 que pase para acá. No va a alterar en nada. Ya puedo cambiar de ubicación. Me quedaría algo así, por ejemplo, serie punto X y de acá vendría 4. De acá abajo vendría 2. Acá vamos a ponerle 4, 2. Y de acá puede venir la fuente, ¿no? De 9 voltios. ¿Listo? Entonces, sí se puede hacer esto, sí es factible, ¿ya? Esto sí se puede hacer, ¿ya? Se puede hacer esto, ¿ya? Entonces, esto sí pueden hacerlo, entonces, eso es para efectos de simplificación, entonces acá puedo sumarlo, bueno, en un momento vamos a ver, ¿no? Pero fíjense, una vez que operen acá, y va a quedarles una sola resistencia, esa resistencia que calculen acá, no va a estar en paralelo con esta, porque la fuente no me lo va a permitir. ¿Listo? Acá igual. Si yo esto lo voy a poder sumar, pero en paralelo con la de 6 tampoco lo voy a poder, porque la fuente de 12 no me lo va a permitir. Entonces, me voy a encontrar con que hay una situación en la cual el circuito no lo puedo reducir. Entonces, ahí es cuando entra a trabajar las leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que hacer nuestro análisis con leyes de Kirchhoff y van a ver cómo al final podemos calcular las corrientes, que es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Ya? Entonces, una manera rápida de saber
revisan una, dos fuentes, leyes de Kirchhoff, a ojo cerrado. ¿Ya? Así. Ahora puede haber una tercera malla, una, dos, puede haber una tercera fuente, haya tres, listo. Entonces, leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros vamos a ver en un instante cómo tienen que trabajar con este problema. Muy bien, habíamos dejado nosotros pendiente un problema. A ver, era este de acá, sí, este de acá es. Lo habíamos dejado acá pendiente, ¿no? Era un problema en el cual nos pedían la resistencia equivalente, ¿listo? Después la corriente total, y también nos pedían la diferencia de potencial entre los puntos X y Y. Nosotros habíamos llegado hasta la corriente total. Muy bien, tenemos acá. Ahora vamos a calcular lo que es el voltaje entre estos dos puntos. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar a seguir nuestros pasos conforme hemos desarrollado utilizando esa corriente total, ¿no? Entonces, nosotros habíamos llegado a este circuito, pero este circuito viene ¿de dónde? Viene de este otro circuito. ¿Listo? Entonces, en este circuito, ¿qué puedo yo apreciar? Que este circuito que ven acá, este es un circuito que está en paralelo, ¿sí? Es un circuito que se encuentra en paralelo. Muy bien, está en paralelo, por lo tanto, existe en paralelo, ¿qué va a significar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en paralelo? ¿Cuál es la característica de un circuito en paralelo? Que acá voy a tener más, menos, y acá también más, menos un voltaje. ¿Pero qué voltaje? Si este yo le llamo mi voltaje 1, por ejemplo, que es igual a 36 voltios, por estar en paralelo los tres elementos, la fuente y dos resistencias, los tres van a tener B1. B1. ¿Listo? Los tres tienen voltaje 1. Muy bien. ¿Para qué me sirve esto? Pues te sirve para qué. Ahora ya sabes qué voltaje tienes en RC4. RC4 es todo esto. Todo esto es RC4. Si yo calculo la corriente que ingreso acá, que ingresa en este circuito, pues entonces yo voy a poder ir a través de conversiones voltaje-corriente a acercarme hasta el X y de calcular el valor que se me pide. ¿Ya? Entonces calculemos acá la corriente, vamos a llamarle, a ver, llamémosle a esta corriente la que pasa por acá. Fíjense, más menos a esta corriente que va a bajar acá, siempre por el positivo entra la corriente, llamémosla IS4. Calculemos esa corriente. Muy bien, entonces IS4 va a ser igual, a ver, ¿qué lado calculamos? Calculamos por acá, tener un orden. Entonces, IS4 va a ser igual, IS4 va a ser igual al voltaje de entrada, al voltaje 1, sobre RS4. Esto va a ser igual a 36 voltios sobre RC4 que vale, que nos dio, RC4 era 100 novenos. Muy bien, entonces que esto es igual a 100 novenos. Entonces, IS4 les va a salir, a ver cuánto les sale este valor. Este valor les va a salir 36 por 9. ¿Listo? Les va a salir 3.24 amperios. ¿Listo? Ustedes lo van verificando, por favor. Entonces, 3.24 amperios. ¿Listo? Entonces, tenemos ese valor. Ese es el valor de la corriente en esa red. ¿Ya? En la red RC4. En esta red.
¿Listo? RC4. RC4, ¿de dónde viene? Fíjense acá, dice RP4 más 8. ¿Ya? Quiere decir que era una serie que había, estos dos se agruparon y formaron una serie. De ahí es que viene RC4. Muy bien. Entonces vamos a colocarla acá arriba. ¿Listo? Para que lo puedan apreciar paso por paso. Entonces, esto va a ser así. ¿Esto ha venido de dónde? Esto ha venido de acá. Ya está, de acá, de RP4 me parece, y de una resistencia que vale 8. ¿Listo? De ahí. Por acá está circulando, de esta forma, está circulando IS4. ¿Listo? Muy bien, entonces si yo tengo IS4 que está pasando por estas dos resistencias, ¿no? Que juntas han formado RC4, muy bien, a mí no me interesaría nada en 8 porque 8 no me es relevante, pero RP4 sí, porque RP4 es la que me va a llevar hasta el punto Y. Es más, si es que no me equivoco, ya, este ya sería Y, ¿no? Entonces, RP4 es el que me va a llevar hacia el punto donde quiero calcular. Entonces, me interesaría, si ya tengo la corriente y tengo la resistencia, lo que puedo calcular acá es un más menos B, pongámosle BP4. Este valor tengo que calcular. Entonces, BP4 va a ser igual a IS4 por RP4. Y esto va a ser igual a 3.24 por RP4 que vale, a ver, vamos a ver cuánto vale este RP4. Este RP4 vale 28 novenos. 28 novenos por 28 novenos. Entonces acá por 28 novenos. Entonces acá BP4 va a ser igual, a ver, por 28. Le debe salir 10.08 voltios. ¿Listo? Ya tenemos ese voltaje. Tengo ese voltaje. Ahora lo que vamos a hacer es RP4, ¿de dónde viene? RP4 viene de un paralelo. ¿Ya? Viene de un paralelo de 6 con RC3. Muy bien, entonces redibujémoslo. Vamos a tener así. Vamos a tener así. Y acá van a tener otra resistencia. Entonces, esta de acá me dice que vale 6 y esta es RS3. El voltaje entre estos dos puntos es más menos BP4. Otra vez estamos en un paralelo. Si acá tengo BP4, entonces acá también voy a tener más menos BP4. Estos dos, perdón, van a tener BP4. ¿Por qué sobre RC3? Porque en 6 no me han pedido nada. El RC3 es el que me va a llevar al X y Y, ¿no? Entonces, esto ya es Y. Entonces, acá todavía me falta hacer un cálculo previo. Entonces, ¿qué puedo calcular acá? Tengo el voltaje, tengo la resistencia, puedo calcular una corriente. Una corriente que le puedo llamar IS3. Muy bien, donde IS3 va a ser igual a BP4 sobre RS3. Y esto va a ser igual a 10.08 sobre
RS3 que vale... RS3 vale 84 treceavos. Muy bien, entonces, vámonos acá, sobre 84 sobre 13, siendo que IS3 va a ser igual a, operando acá, tiene que salir 1.56 amperios. .56 amperios. Ya tenemos IS3. Ya hemos calculado IS3. Listo, ahora vemos de dónde sale este RS3. RS3 viene ¿de quién? RS3 me dice que es 4 más RP3. Esto de acá. 4 más RP3. Muy bien, entonces dibujemos esa parte. Me dice que yo tengo así. Acá tengo mi RP3 y acá tengo una resistencia de 4. Y me está diciendo que por estos dos elementos está pasando una corriente que se llama IS3. Este punto era Y y ahora sí ya este punto es X. Entonces el voltaje que va a haber acá en este RP3 va a ser más menos BXY. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que BXY va a ser igual a IS3 por RP3. A esto. Por lo tanto, BXY va a ser igual a 1.56 por... ¿Cuánto vale RP3? A ver. RP3 me dice 32 treceavos por 32 sobre 13. De donde BXY va a ser igual, a ver, y debe salir 3.84 voltios. Listo, entonces acá 3.84 voltios. Esta sería nuestra respuesta a la tercera parte del problema. ¿Listo? El voltaje entre los puntos X y Y es de 3.84. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Está claro o no? A ver, vamos a hacer este otro ejercicio con las leyes de Kirchhoff para que puedan ustedes ver cómo es que ustedes lo van a desarrollar. Muy bien, a ver. Muy bien. A ver, antes de pasar, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio?
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo logran entender? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces a este otro ejercicio en el cual vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Muy bien, acá podemos ver que tenemos dos fuentes de alimentación. Muy bien, tenemos acá dos fuentes. Entonces ya no es un problema de solamente reducir, encontrar la resistencia equivalente, la corriente total. No, hay dos fuentes de alimentación, entonces cada fuente de alimentación entrega una determinada corriente y la combinación de estas dos corrientes es la que va a energizar todo el circuito. Pues bien, entonces vamos a aplicar precisamente las leyes de Kirchhoff. Entonces, de lo que tratan las leyes de Kirchhoff es que ustedes cuando tengan así sus mallas, si gustan podemos hacer algunas reducciones, como les he dicho. Podríamos nosotros decir que mi circuito, redibujándolo, va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar algo así, más o menos 12 voltios, ¿no? Acá podría quedar como 3 más 3, así. ¿Eso por qué? Porque están en serie, les repito nuevamente, ¿no? Y ahora esto quedaría así. ¿Listo? Ese seguiría siendo 6, no hay problema ahí. Acá quedaría de esta forma, que sería 4 más 2 igual a 6. Estoy sumándolo por estar en serie también. Así. Y acá 9 voltios. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy viendo yo acá? Que por acá me está diciendo que está pasando una corriente que se llama I1. Y por acá está bajando una corriente que se llama I3. Y por acá viene y circula una corriente que se llama I2. Muy bien. He reducido lo más posible. A veces se puede reducir, en otras lamentablemente no se puede, ¿no? Pero bueno, en este caso he reducido y ahora el circuito me queda así, de esta forma. Muy bien, entonces, de lo que tratan las leyes de Kirchhoff es que ustedes van a encontrar ecuaciones. Van a formar ecuaciones. ¿Ya? Entonces, empecemos. Vamos a analizar esta primera malla. A esta malla le voy a llamar la malla A. ¿Ya? Esta es mi malla A. Y esta va a ser mi malla B. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿En dónde? En la malla A. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. En la malla A, segunda ley de Kirchhoff. Muy bien. Entonces, subidas de voltaje, ¿no? Menos caídas de voltaje me tienen que dar igual a 0. Entonces, empecemos. Vamos a empezar desde un punto. Por ejemplo, empecemos desde este punto. Vengo por acá, siempre en el sentido de la corriente, ¿eh? En el sentido que tiene la corriente, así van a empezar. Entonces empezamos desde acá y vamos acá hacia arriba. Empezamos. Menos más. De menos a más es una subida. Entonces, colocamos. Ponemos acá. 12 positivo. Ahora venimos por acá. Nos encontramos con una resistencia. La corriente entra por el lado izquierdo y sale por el derecho. Significa que esto va a ser en una resistencia siempre, esto es más y menos. Entonces sería una, de más a menos es una caída. Entonces acá sería menos esa caída. Esa caída que va a ser igual a I1 por, miren así, por el valor de resistencia que es 6. Listo. I1 por 6. Listo. Llegamos a este punto. De ahí bajamos. Tenemos que completar el circuito. ¿Ya? Bajamos. Y nos encontramos que acá la corriente cambia de nombre y ahora se llama I3.
pero como es hacia abajo, y también viene en este sentido, de más a menos. Entonces nos encontramos que otra caída, menos I3 por 6. Listo. Y de acá, ¿qué pasa? La corriente viene por acá y completa el circuito. ¿Listo? Hemos hecho este circuito. Toda la primera, la malla A. Muy bien. Muy bien, esto tiene que ser igual, nos dice la segunda ley de Kirchhoff, todo eso tiene que ser igual a 0. Ordenando un poco mi ecuación, esto va a ser igual a 12 menos 6 y 1 menos 6 y 3, este es igual a 0. Tengo mi primera ecuación. Ahora voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a mi malla B. Muy bien, empecemos desde este punto y vamos hacia arriba. Menos más 9, 9, positivo. Seguimos. Nos encontramos con una resistencia. Por acá la corriente sigue siendo I2. I2 pasa por acá. Va a pasar por positivo y va a salir por el negativo. Más a menos es caída. Entonces sería menos I2 por 6. Listo. Continuamos nuestro recorrido. Venimos por acá. Más, menos, caída. ¿Pero de quién? Acá la corriente se llama I3. Entonces sería menos I3 por 6. Continuamos el recorrido siempre buscando cerrar el circuito. Llegamos y cerramos el circuito. ¿Listo? Por segunda ley, todo esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Si yo acá ordeno, sería 9 menos 6 y 2 menos 6 y 3. Esto es igual a 0. Muy bien, entonces tenemos acá dos ecuaciones. ¿Ya? Tenemos acá dos ecuaciones, pero tenemos 1, 2, 3 incógnitas. No podemos resolverlo, nos falta una ecuación más. ¿De dónde voy a sacar esa ecuación? ¿De dónde voy a sacar esa ecuación que me está faltando? Esto era X y esto era Y. ¿De dónde la voy a sacar? Esa tercera ecuación que me falta la voy a sacar utilizando la primera ley de Kirchhoff aplicada en el nodo X, por ejemplo. ¿Y qué pasa en el nodo X? Entra la corriente I1, corrientes que entran, I1, ¿quién más entra? Entra la corriente I2 más I2, tiene que ser igual a las corrientes que salen. Y la corriente que sale es I3. I3. Listo, ahora sí, fíjense, tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones. Entonces podemos nosotros resolver, ¿no? Entonces acá podemos decir, tenemos una primera ecuación, ¿no? Que es esta de acá. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación, ¿ya? Entonces, nuestra tercera ecuación, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, ¿ya? Resolver este sistema de tres ecuaciones. ¿Ya? Acá tenemos que resolver nuestro sistema de tres ecuaciones y calculamos lo que nos pida el problema. ¿Listo? ¿Qué puedo utilizar acá? Es indistinto lo que ustedes manejen, lo que ustedes mejor puedan trabajar, no hay ningún inconveniente. ¿A qué me refiero? Puedo utilizar matrices, puedo utilizar algún método de descarte, ¿no? Uno es el de sustitución, ¿no? Sustituyo una variable en otra y así voy resolviendo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pueden hacer. ¿Ya? Entonces, ya ahí queda a criterio de ustedes qué método quieren escoger.
¿no? Como les digo, ya depende mucho de sus herramientas matemáticas que puedan conocer y puedan ustedes plantear. Entonces, si yo ordeno un poco el sistema de ecuaciones, a ver, para que nos demos un poquito más de cuenta, acá va a ser, a ver, perdón, no, estamos en negro. Acá. A ver, si vamos a ordenar un poquito, vamos a ver acá. Acá sería, por decirles, 6 y 1 más 6. A ver, ¿qué tal si les pongo así? A ver. Así de repente se dan cuenta. Más 0 y 2 más 6 y 3 es igual a 12. Esta es la primera ecuación en términos generales. La segunda ecuación va a ser 0 y 1 más 6 y 2 más 6 y 3 es igual a 9. Y acá voy a tener 1 y 1 más 1 y 2 menos 1 y 3, y esto va a ser igual a 0. Estas son mis tres ecuaciones en términos generales, con todas las variables. Entonces de acá ya pueden pasarlo a un sistema de matrices, como les dije, y poderlo calcular. O aplicar algunos, si han llevado métodos numéricos, también pueden aplicar cualquier método, ¿no? Para poder calcular. O pueden también utilizar algún método de sustituciones, ¿no? Entonces, el método que ustedes escojan, con ese método se puede trabajar. Muy bien, entonces, resolviendo este sistema, aquí vamos a llegar a la solución. A ver, vamos a ver cómo resuelven ustedes este sistema. ¿Alguien tiene calculadora científica para hacerlo más rápido? O a ver, por internet, ¿alguien tiene? ¿Cuánto sale, señores, a ver si este arreglo? A ver, ¿cuánto sale, por favor? A ver, ¿cuánto sale? A ver, tienen acá. A ver, ¿quién? A ver, Mauricio Alarcón. Me dice que le sale I1, 5/6. Vamos a anotar I1 igual a 5/6. I2, 1/3. I3 igual a 7/6. A ver. A ver, según su compañero, me dice que está, me dice
que I1 ya ha salido 5/6 de amperio. I2 le ha salido 1/3 de amperio. Y 3 me ha salido 7/6 de amperio. ¿Listo? A ver, lo pueden verificar. ¿Listo? Entonces ya tenemos las corrientes. Fíjense, como les dije, si dominan algún sistema, algún método, en buena hora, más rápido se calcula. Lo importante es llegar a tener estas tres ecuaciones. Si ustedes han planteado bien las ecuaciones, el método que utilicen les va a llevar al mismo resultado. No es que con un método me va a salir diferente que con otro, no. Como les dije, pueden utilizar, si tienen un programita hecho en Python para calcular sistemas de ecuaciones, ingresan los valores y les va a salir las respuestas en automático. Pueden utilizar alguna página de internet donde también hacen cálculo de sistemas de ecuaciones. Los que tengan calculadora científica con capacidad de matrices también pueden utilizarlo, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que manda. El procedimiento matemático ya es herramienta de cada uno, ¿no? Esto es lo que manda. Si ustedes plantearon mal, así tengan la mejor computadora, el mejor programa, eso va a salirles mal, ¿no? Entonces, esto es lo que de momento a mí me interesa que planteen bien, ¿no? Esto, como lo obtengan, eso ya es algo que les sea para ustedes lo más sencillo posible. Incluso pueden hacer un programita en Excel también, como gusten. Muy bien, una vez que tienen las corrientes, ya tenemos las corrientes I1, I2 y 3, que es parte de la primera parte del problema. También me pide el voltaje VXY. Y VXY es el voltaje en estos dos puntos. En otras palabras, es el voltaje sobre la resistencia de 6 ohmios. Listo. Y como yo tengo el voltaje en 6 ohmios, pues lo voy a obtener con I3 y esa resistencia por la ley de Ohm, ¿no? Entonces, como ya tengo I3, entonces tenemos que el voltaje en XY va a ser igual a I3 por la resistencia de 6. Esto es a 7/6 por la resistencia de 6, el voltaje en XY va a ser igual a 7 voltios. ¿Listo? Esta sería mi respuesta al problema. ¿Listo? Entonces, acá estoy combinando, ¿no?, en este problema las leyes de Kirchhoff, y acá lo que estoy aplicando es la ley de Ohm. ¿Listo? De acuerdo a la ley de Ohm, ya tengo el voltaje. He utilizado las leyes de Kirchhoff para calcular esas corrientes, ¿no? Ya las utilicé. Acá utilicé al comienzo, he utilizado lo que es asociación de resistencias para tener estos valores de resistencias simplificados, ¿no? Entonces acá utilicé asociación de resistencias y con eso minimicé mi circuito un poquito más para poder aplicar las ecuaciones. Si no lo hubieran minimizado, a la hora que hubieran calculado, ya tendrían ya no que partir de acá, si no hubieran partido su análisis desde este punto, por ejemplo, y hubieran dicho, por acá circula I1, ¿no? Porque I1 va en serie por todo esto. Todo esto es I1. Todo esto. Entonces hubieran partido de acá y hubieran dicho, por acá nace I1 por 3, pero es caída. De acá sería una subida, 12 voltios. Acá sería una caída que vendría a ser I1 por 3. Y de acá viene una caída que es I3 por 6 y se cierra el circuito, ¿no? Entonces hubieran tenido menos 3I1, menos 3I1. Entonces al final menos 6I1. ¿Eso es por qué? Solamente porque están en serie, nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos viendo cómo resolver, cómo aplicar, cómo tener mis ecuaciones, aplicando la segunda y la primera ley de Kirchhoff, y de ahí ya podemos calcular, hacer las evaluaciones. ¿Ya? Ay, no están pidiendo otra cosa.
Muy bien. El día lunes vamos a continuar ya con ejercicios de circuitos. Hacemos puros ejercicios el lunes, martes. Quizá por ahí haya un temita más de teoría, pero más que nada son ejercicios. Ahora vamos a ver, miren, se están fijando, he tenido dos mallas, he tenido dos ecuaciones, ¿no? Y la unión de esas mallas en esos nodos, he sacado la tercera ecuación que me faltaba. Y ahora yo les pregunto, ¿y qué hubiera pasado si hubiera tenido, por ejemplo, y lo que vamos a ver el lunes, imagínense que hubiéramos tenido algo así? Por ejemplo, por decirles un ejercicio, un ejemplo nada más, ¿ah? Por ejemplo, nada más para que tengan una idea de lo que vamos a ver el día lunes. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido de esta manera? ¿Listo? Así. Este es un problema de leyes de Kirchhoff. Acá que tenemos un circuito, miren, una malla, dos mallas, tres mallas. ¿Listo? O sea, tres ecuaciones. Una ecuación por cada malla. Pero ¿cuántas corrientes hubiera tenido en ramas? Por acá hubiera habido una corriente, supongamos una I1. Por acá hubiera bajado, ya vamos a dibujar acá, otra corriente, llamémosla I2. Por acá otra corriente, llamémosla I3. Por acá sumamos de este nodo, baja una corriente, I4. Por acá una I5. Y por acá, por ejemplo, una I6. Y uno viene por toda esta rama. Una corriente, la misma corriente va por una sola rama. Entonces, todo esto es una rama. Entonces, por acá viene I1. I2 viene desde este punto hasta acá. Desde este punto es I4. De este punto a este punto I5. De este punto a este punto I6. De este punto a este punto I3. Entonces, son 6 corrientes. Hubiera tenido 1. Por acá de repente una 2. Por acá una tercera. 3 ecuaciones más. De repente unas 3 ecuaciones más. Porque nos hubieran pedido calcular las corrientes. Las corrientes en el circuito. ¿Son cuántas? Son 6 corrientes. Necesito 3 ecuaciones de malla y 3 ecuaciones de nodo. Son 6 ecuaciones en total. 6 ecuaciones. Y hacer una matriz de 6 ecuaciones, ¿no? Y ahí sí toma más tiempo. Hay que hacer más cálculo, ¿no? Bueno, salvo que tengas un programa, ¿no? Entonces, pero se puede hacer, sí, se puede hacer. Entonces, el día lunes vamos a ver una técnica, ¿no? Que les va a servir mucho incluso para cuando vayan a su curso de circuitos eléctricos, en la cual rápidamente van a calcular, con menos ecuaciones, vamos a calcular las ecuaciones que nos pidan, ¿no? Ya no hay que hacer 6 ecuaciones, ¿no? Hay que hacer algunos pasitos, pero es mucho más rápido que en vez de estar haciendo tantas, desarmando un sistema de 6 ecuaciones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el día lunes. Yo les voy a compartir estos desarrollos, ¿ya? Yo los voy a pasar por si algo se les ha escapado. Yo les voy a pasar esos desarrollos y los videos todo el fin de semana para que lo puedan revisar el día domingo con calma y el lunes estén más familiarizados con este desarrollo. ¿Ya? Recuerden, hay una práctica calificada que se tiene que dar antes del examen parcial, del examen de unidad, y donde va a ingresar lo que es capacitores y circuitos. ¿Ya? Entonces, esa práctica, si la primera práctica no la han dado muy bien, en esa práctica es donde tienen que levantar sí o sí. Y bueno, pueden ver que el tema no es tan complejo, no hay que hacer tanto cálculo, ¿no? O hacer vectores como es en la primera parte. ¿Ya? Entonces, hay que repasar este tema y también les voy a subir ejercicios de capacitores, algunos resueltos, otros por resolver, para que vayan desarrollando. ¿Ya? Y también va a haber una tarea
aparte de capacitores, como ya se terminó ese tema, no lo quise mezclar con sus trabajos, pero es igual, les van a hacer un mapa conceptual. Yo les voy a dar después los detalles. ¿Ya? Por ahora, por favor, revisen este tema para el día lunes. ¿Listo? Muy bien, señores, si no hay nada más pendiente, hasta acá queda la sesión. A ver, ¿alguien tiene algo que comentar? No. Muy bien, entonces quedamos acá y nos vemos el día lunes. Muy bien, señores, hasta luego.